bienvenidos al primer programa de Independientemente. ¿Cómo les fue la cuesta de enero? Pues si bien nos va, la cuesta de enero terminará hasta diciembre. Si bien nos va. Mi nombre es Jesús Garza. Mi nombre es Julio Calvo. Bienvenidos. El día de hoy les tenemos dos temas muy importantes. El primero, el gasolinazo, que aunque ustedes crean que ya pasó de moda, espérense a febrero. Esto hasta ahora empieza. El segundo tema es huge. Se trata del presidente electo de los Estados Unidos, Donald J. Trump, quien tomará poder el próximo 20 de enero y ha causado estragos en la toma de decisiones de inversión sobre nuestro país y las expectativas de crecimiento. Analicemos por qué. El gasolinazo. Aunque muchos creen que es un personaje público, el gasolinazo no es más que un cambio abrupto en los precios de la gasolina. Sin embargo, la gran pregunta de todos es ¿por qué hasta ahora? Acompáñenos a ver esta triste historia. Analicemos la historia. El gasolinazo comienza en la década del 2000 como aumentos graduales mensuales de centavos sobre los precios de la gasolina, que eran controlados por el gobierno. De hecho, los dictaba la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Mientras a nivel internacional existía una liberación en relación al precio de la gasolina, en México existía un control sobre el mismo. ¿Eso qué impacto tiene sobre las finanzas públicas? Muy sencillo, cuando los precios internacionales estaban por encima del aumento gradual de los precios de la gasolina nacionales, había un subsidio directo del gobierno federal. Por el contrario, cuando los precios internacionales se ubicaban debajo de los aumentos graduales de los precios de las gasolinas de México, pensamos entonces en un impuesto directo sobre la sociedad. Este desliz o precio gradual que se implementaba sobre las gasolinas en México se llevó a cabo inclusive hasta con la entrada del gobierno de Enrique Peña Nieto, hasta la implementación de la reforma energética. En la reforma energética nos vendieron muchas ideas. A través de spots y publicidad del gobierno nos dijeron que los precios de los combustibles iban a bajar, que íbamos a tener grandes ahorros y que las condiciones iban a mejorar para todos. Lo cual es falso. Es decir, la liberalización no significa que los precios se van a disminuir. Liberalización quiere decir que los precios de las gasolinas van a seguir a los precios internacionales. Cuando ellos suban, la gasolina también, los precios locales domésticos también suben. Cuando bajen, hará lo mismo. En ese caso, ustedes se podrían preguntar, a partir de que entró Peña Nieto, los precios de los combustibles deberían subir y bajar de acuerdo al precio del petróleo. Pero no. El proceso de la implementación de la liberalización de los precios de los combustibles comenzaron con una banda, es decir, un precio techo y un precio piso. Los precios en México estaban regulados dentro de esta banda. Cuando los precios internacionales impulsaban el precio de la gasolina por encima del precio techo, se disminuía el IEPS, que es el impuesto especial de la producción y servicios, que es un componente del proceso de la gasolina, para converger al precio techo. Viceversa, cuando los precios internacionales bajaban del precio piso, se aumentaba el IEPS para converger los precios de la gasolina al precio piso. Con ello, protegiendo las finanzas públicas del gobierno federal. Jesús, estás hablando del IEPS, pero creo que deberíamos comenzar hablando de los determinantes del precio de la gasolina. ¿Qué determina o cuáles son los componentes del precio de la gasolina? Bueno, tienes mucha razón, Julio. El precio de la gasolina se determina por 4 componentes: el precio internacional, el costo de distribución, el IVA, impuesto sobre el valor agregado, y el IEPS. Estamos en el esquema de bandas, que supuestamente nos protegía de esas variaciones a los usuarios finales, de esas variaciones abruptas en el precio de la gasolina. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminó eso? Bueno, para el paquete fiscal, el paquete de ingresos que elabora la Federación, la Secretaría de Hacienda todos los años, se propuso la liberalización total de los precios de las gasolinas a partir de enero 2017. ¿Qué significa eso? Que ya los precios nacionales, gasolina magna, premium y diésel, siguen a los precios internacionales. Hablando del IEPS, hay que tener claro que el IEPS representa el 26% del precio de la gasolina. Muy alto, por cierto. De hecho, el IEPS es el que realmente sube el precio de la gasolina de alrededor de 11 pesos a 17.
pero el IEPS representa el 10% de la recaudación total del gobierno federal. Y como siempre resulta algo muy importante para la federación, pero ¿y qué hay de Nuevo León? Pues sí, para la federación son muy buenas noticias. Pero hablemos de Nuevo León con otro tema en particular. La gasolina, uno de los componentes es la distribución. Nuevo León tiene estadísticamente, los que nos mostró la Comisión Reguladora de Energía, va a tener los precios de las gasolinas más altos, siendo que hay una refinería aquí al lado, Julio, se llama Cadereyta, no sé si la conoces. Y tenemos los poliductos también. Aquí en Texas, ¿no? Un dato muy curioso. Pero Jesús, también es importante ver, todo esto va a tener un impacto sobre los precios del consumidor, sobre la inflación en general. ¿De qué margen o de qué nivel es ese impacto que estamos previendo? Pues sí, tienes razón, Julio. Uno de los componentes más importantes de una mayor inflación este año son los precios de las gasolinas. El año pasado, en diciembre, terminamos con una inflación mínima histórica de 2.1%. Esta tendencia ya se revirtió. En diciembre ya tuvimos una inflación de 3.4%, principalmente por la depreciación del tipo de cambio y su efecto sobre mayores precios de importaciones. En el 2017 tenemos 3 factores que van a impactar a la inflación. El primero y más importante son los precios de los combustibles. El segundo, la persistente depreciación del tipo de cambio. El tercero, el aumento del salario mínimo en 10%. Todo ello, pronóstico personal, esperemos una inflación a finales de año de 4.7 a 5%. Y eso efectivamente va a afectar a todas las personas. Un ingreso disponible menor para todos va a hacer que sea la situación todavía más complicada de lo que esperábamos. Así es, en una etapa donde estamos observando una desaceleración económica con menores ingresos disponibles, pues veremos una reducción en el ritmo de crecimiento del consumo privado, que ha sido hasta ahora el motor de crecimiento de la economía. Y como es de esperar, Jesús, la inflación va a tener un impacto mucho más fuerte en los estados del norte que en el centro del país, como bien sabes, por el tema de subsidios. Un ejemplo claro que tenemos es el del precio del camión. ¿Cuánto cuesta la ruta de camión, que es con trayectos mucho más cortos aquí en Monterrey? 12 pesos. ¿Cuánto cuesta en el Distrito Federal con recorridos mucho más largos? 5 a 7.20 en el caso de los más costosos. Entre muchas otras cosas, Julio. Pero cambiemos de tema. Ahora, Donald J. Trump. Como bien sabemos, Donald Trump ha sido una sorpresa para todos. Es un fenómeno mediático y que ha resultado no solamente sorprendiendo al pueblo norteamericano, sino también al mundo entero. Pero, ¿cómo pinta el 2017 con esto? Pues muy negativo. Recordemos que se respiran aires de proteccionismo comercial en los Estados Unidos, y esto son noticias muy adversas para México. Pues sí, no sé, pero con un 80% de nuestras exportaciones dirigidas a Estados Unidos, no veo cómo salgamos fácilmente bien librados de esto. Así es. Y peor aún, Donald Trump todavía no entra a la presidencia y los famosos tweets amenazando empresas automotrices en los Estados Unidos sobre invertir en México, ya tuvieron los primeros resultados. Jesús, una dependencia de ese nivel es nociva para nuestro país. Y la pregunta puede ser, ¿por qué no hemos diversificado? ¿Por qué, si hemos tenido algunos años para hacerlo, no hemos conseguido unas alternativas que nos permitan ser menos dependientes de Estados Unidos? ¿No es algo que podamos hacer de manera rápida? La respuesta es no. Es muy sencillo, Julio. Si México exportara solamente bienes finales, sí sería fácilmente reemplazable exportarlos a otros países. El problema es que tanto la producción industrial mexicana como la estadounidense están interrelacionadas. Es decir, la gran mayoría de los componentes intermedios que se utilizan en los Estados Unidos provienen de México. No es fácil desarrollar procesos productivos con tal grado de relación de la noche a la mañana. Y todo ello se ha dado en un espacio de más de 35 años. Bueno, Jesús, y a la luz de estos temas como el gasolinazo y Donald Trump, ¿qué esperaríamos en términos agregados para la economía en el 2017? Pues muy malas noticias. Por el lado ya vimos mayor inflación por el tema de aumento de gasolinas, del salario mínimo y de la depreciación persistente del tipo de cambio. Veremos un menor ritmo de consumo privado.
Inversión. La inversión extranjera directa, más de la mitad del año pasado, provino de los Estados Unidos. Esperemos una reducción a través de las políticas más proteccionistas en los Estados Unidos. Inversión doméstica va a caer. ¿Por qué? Las tasas de interés van a ir subiendo conforme pasen dos factores. Uno, la Reserva Federal de los Estados Unidos suba sus propias tasas, y dos, la inflación comience su tendencia al alza. Es decir, recordemos que mayores tasas de interés desincentivan a la inversión. Por el lado del gasto de gobierno, el gobierno ha recortado en 3 veces su gasto público con el fin de disminuir su déficit fiscal. De hecho, se estima por primera vez un superávit primario, lo cual está impactando fuertemente la inversión y gasto de gobierno. Entonces, por el lado del gasto, esperemos que continúen las malas noticias. Con eso en mente, Jesús, ¿qué número estaríamos esperando de crecimiento para este 2017? Yo estimo entre un 0 y un 1% con tendencias a la baja. Es decir, todavía no entra Donald J. Trump a la presidencia de los Estados Unidos y ya estamos revisando a la baja. ¿Ves posible que se concrete alguno de los rumores que hablan de una recesión en México en el año que viene? La probabilidad es cada vez mayor. Gracias por habernos acompañado en esta primera emisión de Independientemente. Somos Julio Calvo y Jesús Garza. Nos veremos en una próxima emisión.